¿Alguna vez has rezado el Padre Nuestro sin comprender su verdadero poder? Tal vez lo has repetido 1000 veces, pero ¿y si cada palabra escondiera una estrategia celestial para vencer en la batalla espiritual? Lo que parece una simple oración podría ser, en realidad, un mapa secreto hacia la victoria. Prepárate para descubrir lo que Jesús realmente quiso enseñarnos, porque una vez que lo entiendas, nunca volverás a orar igual. ¿Alguna vez has rezado el Padre Nuestro sin comprender su verdadero poder? Tal vez lo has repetido 1000 veces, pero ¿y si cada palabra escondiera una estrategia celestial para vencer en la batalla espiritual? Lo que parece una simple oración podría ser, en realidad, un mapa secreto hacia la victoria. Prepárate para descubrir lo que Jesús realmente quiso enseñarnos, porque una vez que lo entiendas, nunca volverás a orar igual. El Padre Nuestro es un plan de batalla espiritual. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él no les dio un discurso teológico ni una lista de reglas religiosas. En lugar de eso, les entregó una oración simple pero profundamente poderosa. Muchos lo ven como una fórmula de adoración o una rutina litúrgica. Pero lo que pocos comprenden es que el Padre Nuestro no fue diseñado solo como una oración para recitar, sino como un arma espiritual, un plan de guerra celestial que alinea nuestras vidas con el poder del reino de Dios. Cada frase del Padre Nuestro es como una orden en medio de un campo de batalla. Jesús sabía que sus seguidores enfrentarían oposición, tentaciones y ataques del enemigo. Sabía que vivir una vida de fe no sería un camino fácil, sino una lucha constante contra fuerzas espirituales. Por eso, al enseñar esta oración, no solo nos estaba acercando al Padre, sino dándonos una estrategia para resistir, luchar y vencer. La Biblia es clara en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta guerra es invisible, pero real. No peleamos con espadas, sino con oración, fe y obediencia. Y el Padre Nuestro es una de las armas más poderosas que tenemos a nuestra disposición. Desde el comienzo de la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos afirmando nuestra identidad como hijos, no como huérfanos espirituales. Reconocemos que pertenecemos a una familia celestial y que no estamos solos en esta lucha. Es un recordatorio de que nuestro Dios no es distante, sino cercano, y que está por encima de cualquier circunstancia o enemigo. Cuando decimos, santificado sea tu nombre, estamos exaltando a Dios por encima de todo. Al declarar su santidad, expulsamos las mentiras del enemigo y centramos nuestros corazones en la verdad. La adoración es un acto de guerra. Cada vez que levantamos el nombre de Dios, debilitamos el poder de las tinieblas. Y al orar, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos rindiendo nuestra voluntad y uniéndonos al plan de Dios. Esta frase es mucho más que una petición. Es una rendición total. En una guerra espiritual, no se puede luchar desde el orgullo o el control humano. La victoria viene cuando nos alineamos completamente con los propósitos del reino. A medida que avanzamos en la oración, cada parte del Padre Nuestro continúa revelando su naturaleza estratégica. Pedir el pan diario nos enseña dependencia. Buscar el perdón nos libera del peso del pecado. Perdonar a otros rompe las cadenas del resentimiento. Y clamar por liberación del mal nos prepara para la batalla que aún no ha comenzado. Jesús no nos dejó sin herramientas. Él sabía que esta vida tendría dificultades, y por eso nos dio una oración que no solo nos conecta con el Padre, sino que también nos equipa para vencer. El Padre Nuestro es una guía espiritual que, cuando se ora con entendimiento y fe, activa el poder del cielo en nuestras vidas. Por eso, la próxima vez que reces esta oración, no la digas de forma mecánica. Detente, reflexiona. Proclámala como lo que realmente es. Un grito de guerra, una declaración de fe y una estrategia divina para vivir en victoria. En la primera línea de batalla espiritual, Jesús no comienza con una táctica militar ni con un llamado al juicio. Comienza con una palabra que lo cambia todo. Padre, esta no es una elección aleatoria. En el campo de guerra espiritual, antes de resistir al enemigo, antes de pedir provisión o protección, necesitamos saber quiénes somos y, aún más importante, a quién le pertenecemos.
Y ahí es donde comienza todo poder en la oración, con identidad e intimidad. Padre nuestro, identidad e intimidad con Dios. Después de entender que el Padre Nuestro es un plan de batalla celestial, como vimos en el punto anterior, debemos reconocer que la base de toda guerra espiritual efectiva es la relación. Jesús pudo haber comenzado diciendo, Señor Todopoderoso o Creador del universo, y aunque todos esos títulos son ciertos, eligió algo mucho más personal, Padre Nuestro. Esta frase, tan corta, contiene una de las verdades más poderosas de toda la Escritura. Dios no solo es nuestro Señor, es nuestro Padre. Esta declaración de identidad transforma completamente la manera en que oramos. Ya no venimos como siervos lejanos, como huérfanos espirituales o como mendigos rogando por misericordia. Venimos como hijos e hijas. Y los hijos tienen acceso. Los hijos tienen confianza. Los hijos no necesitan impresionar al Padre para ser escuchados. Ya son amados. Pero Jesús no dijo solo Padre mío, dijo Padre nuestro. Y esto también es clave, porque en el contexto de la guerra espiritual, el enemigo busca aislarte, hacerte pensar que estás solo, que eres débil, que nadie entiende tu lucha. Pero esta simple palabra, nuestro, derriba esa mentira. Nos recuerda que somos parte de una familia espiritual, un cuerpo unido, un ejército celestial. No peleamos solos. Cuando oramos el Padre Nuestro, oramos como comunidad, como cuerpo de Cristo, y eso nos da fuerza. La segunda parte de la frase, que estás en los cielos, nos eleva la mirada. Aunque Dios es cercano como un padre, también es soberano como rey. No está limitado por lo terrenal, está por encima del caos, por encima de la oscuridad, por encima de toda batalla. Y porque Él está en los cielos, tiene una perspectiva que nosotros no tenemos. Nos ve con amor, pero también con autoridad. No es un Padre ausente ni débil, es un Padre todopoderoso que pelea por nosotros. Para muchos, y sin embargo, la palabra Padre puede traer dolor. Tal vez su experiencia con su Padre terrenal fue de abandono, abuso o indiferencia. Pero Jesús nos invita a ver al Padre Celestial con otros ojos. No se parece a los padres humanos imperfectos. Él es bueno, paciente, cercano, protector, y quiere tener una relación íntima contigo. No busca rituales vacíos, sino comunión real. Cuando oramos desde esta verdad, desde la certeza de que somos hijos amados de un Padre que gobierna el cielo y la tierra, todo cambia. Nuestra oración se vuelve poderosa, no por las palabras que usamos, sino por la posición desde la que oramos. No luchamos por obtener victoria. Oramos desde la victoria de ser parte de la familia del Rey. Y esta identidad también nos protege, porque uno de los ataques más comunes del enemigo es hacernos dudar de quiénes somos. ¿Realmente crees que Dios te escucha? Después de lo que hiciste, ¿no ves que estás solo? Pero cada vez que decimos Padre nuestro, estamos rechazando esas mentiras y reafirmando la verdad. Pertenecemos a Dios. Estamos seguros en su amor. Somos conocidos, amados y escuchados. Así que antes de seguir con la oración, antes de pedir pan, perdón o protección, Jesús nos hace anclar nuestra alma en esta verdad. Eres hijo, eres parte de algo más grande, y tu Padre es Rey. Esta es la base de toda oración efectiva. Esta es la posición desde la cual se ganan las batallas. Saber que oramos al Padre nuestro que está en los cielos cambia por completo nuestra postura. Ya no hablamos con un desconocido ni clamamos desde la desesperación, sino que nos acercamos con confianza como hijos amados a un Dios que es cercano y todopoderoso. Desde esa identidad nace una oración transformadora, y justo después de afirmar nuestra relación con Él, Jesús nos enseña cuál debe ser nuestro primer deseo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Venga tu reino, rendición total y confrontación al mal. Este verso no es solo una petición pasiva, como si estuviéramos esperando que algo lejano suceda. Es una declaración poderosa y activa. Es un clamor que lo cambia todo. Cuando decimos, venga tu reino, no estamos pidiendo algo cómodo, sino invocando la revolución espiritual del cielo en medio de un mundo en caos.
¿Por qué esta petición sigue justo después de reconocer a Dios como Padre? Porque un verdadero hijo no solo confía en su Padre, también se rinde a su voluntad. Jesús nos está mostrando que la oración no es solo pedir lo que queremos, sino alinear nuestro corazón con lo que Dios quiere. Esta es la verdadera clave del poder espiritual. No imponer nuestra voluntad sobre Dios, sino someternos completamente a la suya. El reino de Dios representa su gobierno, sus valores, su justicia y su verdad. Pero hay otro reino presente en este mundo, el reino de las tinieblas. El enemigo ha establecido su influencia sobre los sistemas del mundo. Un reino basado en egoísmo, mentira, orgullo y temor. Por eso, orar, venga tu reino, es declarar guerra espiritual. Es rechazar el control del enemigo y proclamar el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestras ciudades y nuestro mundo. Esta frase es un acto de rendición personal y, al mismo tiempo, una confrontación espiritual. Le estamos diciendo a Dios, reina tú, no yo, que se haga tu voluntad, no la mía. Estamos bajando de nuestro propio trono y entregándole el control al Rey verdadero. Jesús vivió esto. En el huerto de Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. En el momento más difícil de su vida, Jesús no se aferró a su deseo, sino que se entregó por completo al propósito del Padre. Él no solo nos enseñó a orar estas palabras, las vivió, pero aquí está el reto. Muchos quieren el reino de Dios sin rendirse al Rey. Quieren los beneficios del cielo, pero sin someter sus decisiones, sus relaciones o sus ambiciones. Quieren paz pero sin obediencia, poder pero sin entrega. Sin embargo, el reino no viene a medias. Viene donde hay corazones dispuestos a renunciar a su ego y permitir que Dios tome el control total. Y cuando oramos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, estamos diciendo que lo que es perfecto en el cielo se manifieste aquí, en nuestra realidad. Que haya sanidad donde hay enfermedad, justicia donde hay injusticia, perdón donde hay rencor y verdad donde hay engaño. Es traer la atmósfera del cielo a nuestra vida diaria. Además, esta frase nos compromete. No podemos pedir que el reino venga si nosotros mismos no estamos dispuestos a vivir como ciudadanos de ese reino. Eso significa amar a nuestros enemigos, perdonar, servir, buscar primero la justicia de Dios y vivir guiados por el Espíritu. El reino no solo se ora, se vive. Así que después de afirmar nuestra identidad como hijos, el siguiente paso natural es este: rendirnos a la autoridad del Padre. No como esclavos forzados, sino como hijos que confían plenamente en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y desde esa rendición se desata el poder del reino en nuestras vidas. Cuando oramos de verdad, venga tu reino, las tinieblas retroceden, el orgullo se quiebra y el cielo empieza a invadir la tierra. Y eso lo cambia todo. Después de rendirnos por completo al Rey y clamar, venga tu reino, hágase tu voluntad, Jesús nos lleva a una petición profundamente humana y cercana. Danos hoy nuestro pan de cada día. Puede parecer un cambio de enfoque, de lo eterno a lo cotidiano, pero en realidad es una progresión lógica y poderosa. Porque una vez que reconocemos el señorío de Dios y nos sometemos a su voluntad, comenzamos a vivir en dependencia total de Él. Y esa dependencia se expresa primero en nuestra necesidad diaria de provisión. Danos hoy nuestro pan de cada día. Confiar en la provisión de Dios. Esta frase revela una verdad fundamental del reino. Vivimos por la provisión de Dios, no por nuestra autosuficiencia. En un mundo que glorifica la independencia, el esfuerzo personal y la seguridad financiera, Jesús nos enseña a hacer algo completamente contraintuitivo: depender cada día del Padre. No dice, danos pan para el mes, ni asegúranos el pan del futuro, sino, danos hoy. Jesús nos invita a vivir un día a la vez, confiando plenamente en que Dios suplirá lo que necesitamos en el momento preciso. Esta es una invitación a salir del miedo, de la ansiedad por el mañana, y a descansar en la fidelidad del Padre. Este principio
tiene raíces profundas en la historia del pueblo de Israel. En Éxodo 16, Dios alimentó a su pueblo en el desierto con maná del cielo. Pero había una condición. Solo podían recoger lo necesario para ese día. Si intentaban guardar más, se echaba a perder. ¿Por qué? Porque Dios no solo quería alimentar sus cuerpos, sino enseñarles a confiar en Él diariamente. Jesús retoma esta enseñanza y nos recuerda que el reino no se vive desde la acumulación, sino desde la confianza. Cada vez que decimos, danos hoy nuestro pan, no solo pedimos comida, pedimos que Dios sea nuestra fuente de todo, sustento, fuerza, sabiduría, paz y guía. Y pan aquí no se limita a lo físico. También representa nuestras necesidades emocionales y espirituales. Tal vez no te falte comida, pero sí fuerzas. Tal vez no necesitas más dinero, sino más paciencia, más gozo, más claridad. Este verso nos recuerda que Dios se interesa por cada parte de nuestra vida y desea proveernos en todas ellas. Además, esta oración confronta nuestro deseo de controlar. Muchos de nosotros queremos tener asegurado el futuro. Hacemos planes, ahorramos, nos preocupamos, y cuando algo se sale de ese control, entra el temor. Pero cuando oramos con fe, danos hoy, estamos soltando ese control. Estamos diciendo, Señor, no tengo todo lo que necesito para mañana, pero confío en que tú estarás allí cuando llegue. Este nivel de confianza no es fácil, pero es liberador. Jesús mismo lo explicó en Mateo 6, 31-34. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Él no dice que ignoremos nuestras necesidades, sino que las pongamos en manos del Padre, día tras día. Y hay un detalle más. Jesús dice, danos, no dame. Esto nos recuerda que nuestra oración por provisión también debe incluir a los demás. El pan que pedimos no es solo para nosotros. Es una expresión de comunidad, de generosidad, de solidaridad. Parte del reino que estamos pidiendo es uno en el que nadie falte, nadie quede atrás. Así que, después de rendirnos a Dios en Venga tu reino, Jesús nos enseña a confiar en ese Rey para suplir nuestras necesidades diarias. Porque un corazón rendido no solo obedece, sino que descansa. Descansa en la fidelidad de un Padre que cuida, alimenta, sostiene y nunca falla. Y cuando oramos así, confiando solo en Él, sin ansiedad por el mañana, algo en nuestro corazón cambia. Dejamos de vivir corriendo por sobrevivir y comenzamos a caminar con paz, sabiendo que el Dios que reina también provee. Después de clamar al Padre por nuestro pan diario, reconociendo que Él es quien provee y sostiene cada área de nuestra vida, Jesús nos conduce a otro aspecto esencial de nuestra existencia: la necesidad de perdón. Si pedir el pan representa nuestra dependencia diaria de Dios en lo físico y emocional, pedir perdón representa nuestra dependencia espiritual absoluta de su gracia y misericordia. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El poder liberador del perdón. Esta parte del Padre Nuestro es una de las más poderosas, pero también de las más difíciles. Jesús nos está mostrando que, así como necesitamos alimento diario para nuestro cuerpo, también necesitamos el perdón de Dios cada día para nuestro espíritu. El pecado es una realidad. Todos fallamos, tropezamos, herimos, desobedecemos. Y esas fallas crean una deuda entre nosotros y Dios. Una deuda que no podemos pagar con esfuerzo humano ni con buenas obras. Solo la gracia puede cubrirla. Solo el amor inmerecido de Dios puede cancelarla. Por eso, Jesús nos enseña a orar con humildad. Perdónanos nuestras deudas. Esta no es una frase para repetir sin pensar, sino una confesión sincera. Es reconocer que necesitamos ser limpiados, restaurados y renovados. Y lo hermoso es que, como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Jesús no se detiene ahí. En la misma oración, ata nuestra experiencia del perdón divino a nuestra disposición de perdonar a los demás, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Esta frase rompe toda comodidad y nos enfrenta con una verdad radical. No podemos recibir plenamente el perdón de Dios si no estamos dispuestos a ofrecerlo a quienes nos han herido. El perdón no es una opción para el creyente, es una necesidad. Jesús fue muy claro en Mateo 6, 14, 15, justo después de enseñar esta oración. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras son fuertes, pero no se trata de que Dios nos ame menos si fallamos en perdonar. Se trata de que el perdón es el lenguaje del reino, y si hemos sido perdonados por una deuda eterna, no podemos guardar rencor por deudas temporales. Jesús ilustró esta verdad con la parábola del siervo despiadado en Mateo 18. Un hombre que fue perdonado de una deuda enorme, pero luego se negó a perdonar a otro una deuda mucho menor. El resultado fue trágico, y así pasa con nosotros. Si no perdonamos, quedamos atrapados en nuestras propias cadenas. El perdón no solo libera al otro, te libera a ti, te sana, te limpia, te permite avanzar. Aferrarse a la amargura es como beber veneno, esperando que el otro sufra. Pero cuando decides perdonar, rompes el ciclo de dolor y abres espacio para que la paz de Dios gobierne tu corazón. Claro, perdonar no es fácil. No se trata de justificar el mal, ni de hacer como si nada pasó. Se trata de entregar el juicio a Dios, confiar en su justicia y decidir no vivir encadenado al pasado. Se trata de mirar la cruz y recordar que tú también fuiste perdonado, que Cristo murió no solo por tus pecados, sino también por los pecados cometidos contra ti. Y al hacerlo, algo sobrenatural sucede. El perdón que tú das se convierte en una extensión del perdón que tú recibiste. Se vuelve un canal por el cual fluye la gracia, y eso es parte del reino que oramos que venga. Volviendo a la estructura de esta oración, vemos que todo está conectado. Primero reconocemos a Dios como Padre y Rey, identidad y rendición. Luego pedimos su provisión, dependencia. Y ahora enfrentamos la necesidad de sanar nuestras relaciones, con Él y con los demás. Esto nos recuerda que no hay verdadera espiritualidad sin reconciliación. Un corazón que ha recibido pan pero no ha perdonado sigue estando en peligro. Porque la falta de perdón contamina la oración, interrumpe la comunión con Dios y abre puertas al enemigo. El perdón es entonces una protección espiritual, tanto como una expresión de gracia. Así que al orar, perdónanos nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. Estamos haciendo algo profundo. Reconocemos nuestra necesidad de la gracia de Dios. Nos comprometemos a extender esa misma gracia. Rompemos el ciclo del odio, el rencor y el dolor, y nos alineamos con el corazón del reino, que es misericordia. Y eso lo cambia todo. Después de pedir el perdón de Dios y extenderlo a quienes nos han herido, experimentamos una de las formas más profundas de libertad espiritual. Pero Jesús, conociendo la fragilidad humana, no termina la oración ahí. Nos recuerda que la batalla no ha terminado. El enemigo no descansa y nosotros seguimos siendo vulnerables. Por eso nos enseña a orar. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. La batalla por nuestra alma. Esta parte del Padre Nuestro es una súplica honesta y poderosa. Jesús nos muestra que no solo necesitamos provisión y perdón, sino protección espiritual constante. Así como pedimos pan para cada día, también necesitamos pedir guardia diaria contra la tentación y el mal. Pero primero es importante entender algo. Dios no tienta a nadie. Santiago 1:13 lo deja claro. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿por qué Jesús nos enseña a orar de esta manera? Porque esta oración no sugiere que Dios nos lleve al pecado, sino que reconocemos nuestra debilidad humana y pedimos su ayuda para no tropezar. Es una confesión de humildad. Señor, sin ti soy vulnerable, protégeme, guíame lejos del peligro, no permitas que me desvíe. Es, en esencia, una oración preventiva. No estamos orando después de caer, sino antes del ataque. Jesús sabía lo que era enfrentar la tentación.
En el desierto, después de ayunar por 40 días, fue tentado por el diablo. No fue una batalla simbólica, fue real, y lo venció con la palabra y la comunión con el Padre. Más tarde, en Getsemaní, advirtió a Pedro: «Velad y orad para que no entréis en tentación». Mateo 26:41. Pero Pedro confió en sí mismo y cayó. Aquí hay una lección profunda. La oración es nuestro escudo ante la tentación. El orgullo, en cambio, es nuestra mayor debilidad. Además de pedir que no caigamos en tentación, Jesús añade: «Y líbranos del mal». Este mal no es solo el pecado en general, sino una referencia directa al maligno, es decir, Satanás. Jesús nos está mostrando que la vida cristiana no es solo una lucha interna, sino una guerra contra fuerzas espirituales reales que buscan destruirnos. Efesios 6:12 lo confirma. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Por eso esta oración es vital. Es un clamor de protección, discernimiento y fuerza divina. Es reconocer que hay una guerra invisible pero poderosa y que sin la intervención de Dios somos presa fácil. Y aquí vemos cómo se conecta con el punto anterior. El perdón nos limpia, nos libera, pero si no somos protegidos corremos el riesgo de volver al mismo ciclo. Jesús lo dijo claramente en Mateo 12:43-45, al hablar del espíritu impuro que sale de una persona y luego regresa con otros peores. En otras palabras, el alma limpia pero no protegida es vulnerable. Por eso, después de ser perdonados, debemos ser fortalecidos y cubiertos. Esta oración también nos recuerda algo hermoso. Dios no solo perdona nuestras fallas pasadas, sino que también desea ayudarnos a evitar futuras caídas. Su deseo no es solo restaurarnos, sino preservarnos. Él no quiere que vivamos en ciclos de culpa y confesión eterna. Quiere llevarnos a una vida de madurez, victoria y libertad duradera. Entonces, ¿cómo oramos realmente esta parte del Padre Nuestro? Con humildad, reconociendo que somos débiles y propensos a caer. Con vigilancia, pidiendo discernimiento para ver los ataques del enemigo antes de que ocurran. Con dependencia, confiando en que solo con el poder de Dios podemos resistir. Con autoridad, declarando que el mal no tiene poder sobre nosotros, porque estamos cubiertos por Cristo. Y cuando oramos así, no solo evitamos la tentación, sino que vivimos en victoria diaria. Como dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Finalmente, esta parte del Padre Nuestro nos devuelve al corazón de la batalla espiritual. Desde el principio, Jesús nos enseñó a orar como hijos amados, rendidos a un rey, dependientes de su provisión, sanados por su perdón y ahora protegidos por su poder. Porque el enemigo no descansa, pero nuestro Padre tampoco. Y cuando aprendemos a orar así, día tras día, no solo evitamos caer, aprendemos a caminar en libertad verdadera. En el mundo acelerado y caótico de hoy, el Padre Nuestro no es solo consuelo, sino una estrategia práctica para vivir cada día. Comienza recordando quién eres, un hijo de un Padre amoroso que provee, protege y perdona. Rinde tus planes y deseos a su voluntad, confiando en que su reino trae una paz y un propósito mayores que los tuyos. Busca su provisión no solo material, sino también emocional y espiritual. Extiende el perdón como lo has recibido y mantente alerta ante la tentación, pidiendo fuerza y liberación. Esta oración, vivida con entendimiento, se convierte en tu ancla diaria, guiando cada decisión con sabiduría divina.